con la sesión de hoy. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla y en lo que se carga la imagen, entonces les doy un aviso que tengo para ustedes. Ya no sé si ya lo vieron, pero en Moodle están ya cargadas las notas de su examen parcial. Se las coloco en Moodle porque por alguna razón se reseteó mi usuario de la plataforma Cloud, entonces no he podido recuperarlo y no he podido entonces subir las notas a la plataforma de Cloud para que les aparezcan a ustedes en la página. En lo que yo soluciono eso, que no sé si van a ser unos días o varios días, entonces en Moodle por ahora van a encontrar ustedes sus notas del examen parcial hecho en las últimas semanas. Solo voy a hacer el cambio acá, perdonen. Acá. Muy bien. Entonces, para que las puedan ustedes ver de una vez, se las dejo allí en Moodle. Están en la sección de avisos bajo el nombre de notas primer parcial. Lo que van a ver es un PDF y ojo con lo que voy a decirles. Lo que van a ver es un PDF y el PDF va a tener varias marcas porque viene de un archivo de Excel. En algunos casos son nombres en amarillo, en otros casos están marcados con verde porque no colocaron su número de carne. Entonces, mi consejo es que busquen su nombre nada más y tengan su nota a mano o para que ustedes puedan conocer cuál es su nota, vayan al PDF y pueden entonces eh, conocerla. Pero, hay varios casos especiales. No recuerdo ahorita en este momento, no recuerdo en este momento a qué color le dediqué, pero en algunos casos me aparecen notas en el examen que ya no me aparecen en los listados o que tienen problemas de asignación, por ejemplo. Entonces siempre sucede. Así que por ahora vean ustedes el archivo, vean ustedes cuál fue su nota y esperen a los próximos días que en cuanto yo pueda restablecer mi propia contraseña para poder acceder a la página de la facultad, allí se los voy a subir. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo suba el contenido o los punteos a la plataforma lo que me tira de vuelta es ya una casilla preestablecida con las personas que están asignadas al curso para que yo pueda únicamente colocarles su nota. En muchos casos, la mayoría de nombres que tienen problemas o la mayoría de personas que tienen problemas no me aparecen en el sistema para poder ingresarles nota. Entonces allí es donde vienen las complicaciones que ustedes, por ejemplo, para que vean su nota acá en este archivo que yo les dejé, pero al momento en el que se suba a la plataforma ya no van a ver su nota, más de alguno o alguna, no lo sé, o todavía no lo sé, pero si ese es el caso, entonces ya sabe que la vía correcta es enviarle un correo. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, no lo tratamos por la vía de la sesión sincrónica, sino también ustedes, por favor, me mandan un correo. Por allí ya algunas personas me han solicitado exámenes extemporáneos y seguramente lo haré el próximo martes. El próximo martes, pero a quienes me escriban solicitan un examen extemporáneo, yo por ahí les voy a devolver el correo con la fecha y el enlace a la sesión de Meet para que puedan ustedes acceder al examen solicitado. Bueno, la diferencia entre los exámenes normales y los exámenes extemporáneos, que el examen extemporáneo se hace en medio de o con una sesión de Meet abierta de por medio, entonces es porque es más fácil llevar control así. Así que siempre se los aconsejo. Cuando puedan hacerse su examen en el momento correcto, háganlo. Muy bien, ya que estamos trabajando o ya que estamos viendo acá y leo que sí me están escuchando porque veo personas aquí que me están escribiendo, podemos pasar entonces a la sesión de hoy. La clase anterior, recuerden que era lo que habíamos hablado la semana pasada, el martes de la semana pasada, habíamos platicado acerca del proceso por el cual la mente toma decisiones o toma acción dependiendo del estímulo que reciba. Y habíamos dicho, cada vez que la mente recibe un estímulo, esto provoca un proceso
lógico, un proceso que está compuesto por aquello que llamábamos el concreto uno, que era aquello sensible, perceptible, que llegaba hasta nuestros sentidos, que desencadenaba una fase abstracta, que era aquello que le llamábamos la intelección, o a lo que decíamos que era el momento en el cual se producía la lógica, el proceso de análisis, el proceso de toma de decisión, el proceso de reflexión acerca de aquello que hemos percibido. Pero que este era un proceso sumamente abstracto, o era un momento abstracto, intangible y eminentemente mental, que iba a repercutir después en una última etapa a la cual llamábamos el concreto 2, que representaba la acción resultante de la recepción del estímulo y su análisis. Habíamos visto también un ejemplo acerca de ello y les tengo otro ejemplo acá para que lo trabajen ustedes acá mismo en clase. Se los voy a colocar aquí. Está acá en pantalla para que lo puedan ver. Este es un texto que ya conocemos. Ya este texto lo aprendimos, lo leímos el semestre pasado en comunicación, si lo recuerdan. Es el texto de Fray Bartolomé Arrazola. Quienes estuvieron conmigo, por favor, levánteme la mano si recuerdan a Fray Bartolomé Arrazola, el que iba a ser sacrificado por un grupo de indígenas que lo había apresado. Gracias, por aquí veo que varias personas lo recuerdan. De todas maneras, voy a regresar aquí y el texto está acá con ustedes para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? Se los voy a ver un poco para que les quede un poquito más grande. Espero que puedan verlo bien. Sí, sí lo pueden ver bien. Y a partir de esto, entonces, vamos a hacer un ejercicio lógico. Fíjense bien. Si tienen su teléfono, vayan ampliando la imagen para poder ver el texto. Si tienen su computadora, no hay ningún problema. De todas maneras, yo voy a leerles el texto que se lee en cuestión de 2-3 minutos y a partir de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez leído el texto, una vez que ustedes recuerden de qué trata esta historia, lo que quiero es que identifiquen un proceso lógico asociado con este documento. Que identifiquen, aquí hay un concreto 1. Aquí hay un proceso abstracto de análisis, de toma de decisión. Y esta es la acción resultante. Vale, leámoslo rápido. Se llama El eclipse y es de Augusto Monterroso. Vamos. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus captores, opresores, y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén.
2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Vale, este es el cuento, ustedes lo recuerdan, todo bien. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que hagan con esto? Solo quiero ver si tenemos a alguien pendiente por acá. No. ¿Qué es lo que quiero con esto? Por favor, identifiquen ustedes un concreto, uno, un abstracto y un concreto, dos. Quiero que me digan, tal personaje recibió un estímulo, tal personaje realizó un análisis y decidió tal cosa, tal personaje reaccionó de tal manera. Traten de hacerlo. Yo les voy a regresar acá el texto y les voy a dar 5 minutos para que puedan tratar de identificar estos puntos. Cuando lo tengan identificado, cuando hayan terminado, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo regreso en 5 minutos. No puedo ver que me están escribiendo porque de nuevo solo tengo una pantalla, pero en 5 minutos vuelvo a ver qué es lo que están haciendo. Vamos. Vamos un par de minutos más y ya estoy con ustedes de vuelta.
Bueno, vamos de vuelta. Vamos a ver qué fueron encontrando ustedes en el proceso. Vamos a ver. Solo vamos a darle ingreso a quienes todavía están acá, que tengo una persona, y vamos entonces. Les voy a dejar de presentar un momento porque quiero leer qué fue lo que colocaron. Vamos a ver. Por aquí estoy leyendo sus respuestas. Me dicen concreto 2, los indígenas ya tenían conocimiento. Alguien me dice por aquí el concreto 2, Aristóteles les dejó el conocimiento. Quiero ver, quiero ver a alguien que lo tenga completo. Aquí alguien me dice se sentó a esperar la muerte, se sentía perdido, usó su conocimiento para salvarse. Vamos a ver qué más tengo por acá. Eh, um, ok, aquí tengo uno que está, veamos. Salvar la vida, idea digna de su talento, engañar a sus captores. Este me gusta, puede ser. El concreto uno puede ser lo que Nicole nos está comentando por acá. Concreto uno es la identificación de una necesidad. En este caso, el personaje principal, el personaje Fray Bartolomé, se topa ante la situación de estar atrapado, capturado y a punto de ser sacrificado. Entonces necesita ver de qué manera recompone la situación. Esto lo lleva a un proceso de abstracción, un proceso de reflexión. Por aquí ella tiene una idea digna de su talento. En realidad puede ser un análisis acerca de qué manera puede solventar o puede escapar a la situación que se le enfrenta y entonces toma la decisión de engañarlos. Y precisamente eso es lo que hace al final, trata justamente de engañar a sus captores. ¿Le funciona o no le funciona? La respuesta es no. Por supuesto, no le funciona, pero eso no implica que no existiera el proceso lógico detrás de la acción tomada. Al final recuerden que todo proceso lógico está siempre presente en todas las decisiones que tomamos y no por esto va a implicar que las decisiones que hayamos tomado sean buenas o malas o correctas o incorrectas. El punto aquí es el proceso de análisis previo para poder alcanzar una decisión o una acción a la cual le hemos dado cabida. Vamos a ver. Vuelvo a la presentación, yo les tengo ahí una propuesta de solución, veamos qué tanto concuerda con lo que ustedes ya habían estimado. Les regreso a la pantalla. Muy bien. Entonces, ¿dónde podemos identificar procesos lógicos en este texto? Oh, veamos quién es el que está llegando por acá a esta hora. ¿Dónde podemos entonces identificar un proceso lógico en este texto? Para mí hay un proceso lógico justamente en estos tres puntos que les resalto en amarillo. El primero constituye un concreto uno que implica el encontrarse rodeado por un grupo de indígenas que disponían a sacrificar al personaje principal. Esto lo lleva justamente a hacer un proceso de análisis, un proceso de abstracción o de reflexión que se puede ver marcado también en esta otra etapa del texto. Floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal. Y de su conocimiento de Aristóteles. Entonces dispuso tratar de engañar a sus opresores y salvar su vida. Y esto nos lleva justamente a un segundo concreto o una fase de respuesta ante el estímulo en la cual él habla. Habla e intenta justamente hacer el engaño. Trata de embaucar, trata de
hacer creer a sus captores que era justamente una persona con un conocimiento superior. Y entonces, ¿qué les dice? Bueno, si me matan, puedo hacer que el sol se oscurezca. Efectivamente, trata de decirles, si yo me muero, se acaba el mundo o algo por el estilo. Con lo que él no contaba, con lo que él no contaba, era con que los indígenas obviamente tenían un conocimiento, si no similar o si no superior, al menos similar al que él creía correcto. Entonces, no le sirve de nada, pero sí podemos ver bien marcado el proceso lógico a lo largo de estos 3 puntos. Necesidad identificada como un estímulo externo en lo como a lo interno del personaje, en su mente, toma la decisión de tratar de engañarlos y como respuesta, pues justamente les da les habla o les da un pequeño discurso para que no lo maten, tratando de colocar situaciones sobrenaturales a su favor. Bueno, entonces, ¿cómo lo veríamos de manera ya destilada? Podríamos verlo así. En concreto uno, Fray Bartolomé vio amenazada su vida, un abstracto en el cual decide engañar a sus captores, y un concreto dos, que es esta otra parte tangible que podemos ver, los amenaza con oscurecer el sol. Es un ejemplo. Es un ejemplo. De hecho, en este mismo texto que ustedes pudieron leer, podríamos encontrar otro proceso lógico. Incluso podríamos tratar de analizar ya no la figura de Fray Bartolomé y su propio proceso, sino la figura de los indígenas y el proceso que los lleva a hacer el sacrificio. Pero ya esto es hilar demasiado fino en este punto. Lo único que quiero que noten es cómo procesos lógicos se pueden ir encontrando en diferentes situaciones y en diferentes escenarios, así, y es como se nos van planteando. En este caso lo podemos rastrear por medio de un pequeño texto de ficción, pero también lo podemos rastrear a lo largo de nuestra vida cotidiana con cada una de las decisiones que tomamos a lo largo del día. Ok, entonces, lo importante aquí es justamente esto que ven ustedes en pantalla. La lógica, el proceso lógico mental está compuesto por estos 3 momentos. Identificación de necesidades, análisis de las posibles respuestas y toma de acción. Concreto 1, abstracción, concreto 2. Ok. Otro punto importante acerca del proceso lógico es este que les voy a dejar acá. Fíjense bien en esta frase y se las voy a subrayar en amarillo para que la tengan ustedes lo más presente que se pueda. Válido, mas no verídico. Ojo, válido, mas no verídico. Ya se dieron ustedes cuenta que en muchos casos, o al menos en este primer momento, el proceso lógico tiene que ver con formulación. C1 que da pie a la A y la A que da pie al C2. Bien, pero de aquí en adelante, también el resto de procesos, el resto de aristas lógicas que vamos a ver, tendrán que ver con formulación. Y en muchas ocasiones, la formulación estará conformada por variables. Entonces, ¿qué le va a dar validez a un proceso? La combinación de variables. ¿Qué represente cada una de las variables? En muchos aspectos será indiferente. En muchos aspectos no tendrá importancia. Por eso insisto en este pequeño texto que tienen ustedes aquí. Válido, mas no verídico. A la lógica lo único que le interesa es la validez del razonamiento, la validez desde la formulación. Lo que las variantes o lo que las variables representen y cómo eso se mire en el mundo físico no le importa. Recuerden que el proceso lógico está alojado en la fase de la intelección, está alojado en el momento de lo abstracto. Es un proceso eminentemente mental. Por ende, algo puede ser perfectamente válido, así después cuando se nos presente en el mundo concreto, no tenga ningún sentido para los elementos que conforman o interactúan en ese mundo concreto. ¿A qué me refiero con ello? Para que no
se pierdan, porque a veces pensar en este concepto de manera únicamente formulada o teórica no tiene no tiene tanto sentido. Vean, si yo les digo esto, todos los lagartos son científicos. Juancho, animal que vive en un zoológico, es un lagarto. Por tanto, Juancho es científico. En este razonamiento se aloja el porqué de la frase previa. Válido más no verídico. Desde el punto de vista de la formulación lógica, este razonamiento está bien construido, porque nos presenta dos premisas, nos habla de una combinación correcta de términos y nos concluye de manera lógica, de manera correcta. Todos los lagartos son científicos y Juancho es un lagarto. Entonces, por deducción podremos decir que Juancho es un científico también. Lógica tiene. Por lógica, esto es válido. La pregunta ¿es esto verídico? No, no lo es. Simplemente porque no existen lagartos científicos y no existe, o bueno, podrá existir, pero en este caso digamos que no existe un lagarto Juancho. Por ende, no, desde el punto de vista tangible de la realidad concreta, estos elementos no deberían tener relación entre sí. No hay forma posible de combinarlos en la manera en la cual lo estamos haciendo. No obstante, desde el punto de vista del razonamiento, este razonamiento es válido, está bien construido. Se los digo desde el principio y con este ejemplo, porque probablemente después ustedes mismos o ustedes mismas se den cuenta de que los elementos que vamos a abordar en los razonamientos se ponen un poco extraños y por ahí van a hablar de marcianos, de fantasmas, de otro tipo de cosas que no tienen cabida en la realidad concreta. No obstante, como variables de un razonamiento, están bien colocadas dentro del proceso lógico y por ende son válidas. Siempre recuerden esto entonces, la lógica se interesa más por la validez del razonamiento que por la veracidad de los elementos que lo conforman. Esto tiene que ver porque lo que estamos tratando de analizar o lo que estamos tratando de resolver de forma correcta es una formulación en el cual las variables tienen que interactuar de buena forma entre ellas y no importa en realidad qué es lo que cada variable representa en la realidad concreta, toda vez la fórmula esté bien construida. Ya lo vamos a ver con ejemplos que vamos a ir desarrollando un poco más, pero todo lo que estamos viendo ahora son las bases que nos van a servir después para poder ir generando formulaciones, ecuaciones cada vez más complejas en la medida en que vamos avanzando. Por ahora me interesa que tengan esto bien claro. Válido sí, verídico, puede que sí, puede que no, en realidad no importa. Entonces, me voy a saltar esto por tiempo. Me voy a saltar esto por tiempo, que es un razonamiento válido. Bien, entonces, la lógica se basa, entre otras cosas, más allá del proceso del concreto, el abstracto y el concreto, se basa en algo que conocemos como principios lógicos supremos. Los principios lógicos supremos son en esencia tres que provienen de la lógica aristotélica. Aquel momento inicial en la Grecia clásica, cuando Aristóteles hablaba de la teoría de conceptos, allí también formula tres principios que van a ser fundamentales para el desarrollo de la lógica posterior, sobre todo con el proceso de la revolución científica, de la cual ya habíamos hablado al principio del curso y habíamos dicho que sucedió hace unos 500 años más o menos, se agrega un principio más. En realidad, agregamos un principio más y por ello ahora la lógica se basa en 4 principios supremos. 4 grandes postulados que nos van a servir para comprender cómo es que la realidad funciona y sobre todo cómo es que la mente humana hace capaz la comprensión de esa realidad.
Del mundo antiguo provienen los primeros tres que les voy a enlistar acá. Estos cuatro que ustedes están viendo aquí son los cuatro principios lógicos supremos. Y los primeros tres son de origen aristotélico, provienen de la Grecia clásica. El primero es el principio de identidad. Creo que en la siguiente clase, para no aturdirlos tanto, en la siguiente clase vamos a definir cada uno de los cuatro, pero por ahora conozcámoslos. El principio de identidad es el primer principio y es el más importante de todos. Va a traer consigo una formulación específica que es A igual a A. Ojo con eso, A igual a A. No se pierdan, en la siguiente clase hablamos de qué es la A y por qué es igual una A a la otra A. Por ahora solo sépanlo. El primer principio lógico, el principal, es el principio de identidad y conlleva la formulación A igual a. El segundo, que por supuesto se deriva del primero, es el principio de la no contradicción. Las cosas son o no son. En realidad esa es su esencia, el ser o no ser. Y por ende va a estar asociado también a otra fórmula. A no es igual a no A. Yo sé que les estoy hablando un poco como en chino en este asunto, pero esperen. Por ahora solo escuchen, empiecen a empaparse. En la siguiente clase vemos las fórmulas cada una por separado. Pero el principio de no contradicción, que se deriva del principio de identidad, es aquel que nos dice, si todas las cosas son, porque la identidad de eso se trata, entonces, a partir de esa idea podemos entender que se es o no se es. Y por ende podemos formular A no es igual a no A. Y esta combinación de ambos nos trae un tercer principio que viene de la época de la Grecia clásica, y es el principio del tercero excluido o el tercer elemento excluido en la ecuación o en la formulación. ¿De qué trata esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos del tercero excluido? Si ya hemos dicho que por identidad las cosas son y que por ende solo se puede ser o no ser, esto nos deja ante la ventana que nos enseña que no podemos medio ser o medio no ser. Para la lógica, en realidad, las cosas, los fenómenos, o son o no son. Simplemente existe esa dicotomía. Solo hay dos caminos. Se es o no se es. Eso nos deja fuera cualquier posibilidad medianera, cualquier posibilidad de estar medio en un estado o de medio ser un fenómeno o medio no serlo. Con bases en esas tres ideas se construye todo el proceso lógico. Como les decía, al llegar la revolución científica hace unos 500 años, fue necesario reformular estas ideas porque además ya ven ustedes, sobre todo ya ven ustedes que viene de este punto, de este primer punto. Si yo digo que todos los lagartos son científicos y puedo demostrarlo por la vía lógica, entonces ¿dónde queda la veracidad? ¿Dónde queda realmente el punto en el cual puedo decir esto es cierto, esto no es cierto? Si solo me atuviera a los tres principios clásicos, entonces no tendría ningún argumento para refutar este razonamiento y tendría que aceptar efectivamente que todos los lagartos son científicos y que efectivamente el lagarto Juancho debe serlo por el simple hecho de ser un lagarto. No tengo un medio de verificación, no tengo una forma de corroborar que efectivamente lo que la lógica me dice es verdad. Por eso, la revolución científica incluye dentro de sus postulados un cuarto, el principio lógico, que es el principio de la razón suficiente. La razón suficiente lo que busca es la verdad por medio de la verificación. Es encontrar la arista de la veracidad en todo razonamiento. Y eso solo se logra muy en el pensamiento de la revolución científica, por supuesto, la veracidad o la verdad
solo se encuentra por medio de la argumentación. Y la argumentación únicamente se encuentra por medio de la ciencia. Y la ciencia, dice todavía este principio, únicamente se alcanza por medio del consenso. Entonces, cuatro son los grandes postulados que nos van a permitir entender el mundo desde el punto de vista lógico. La identidad, la no contradicción, el tercer excluido y la razón suficiente. ¿De qué tratará cada uno? ¿A qué se refiere cada uno de estos elementos? Esto lo vamos a abordar en la siguiente clase, por favor, para poder trabajar los cuatro en un mismo bloque. Muy bien. Aquí estoy viendo algunos mensajes. Sí, Claudia, que por aquí hasta ahora veo su mensaje. En ese texto, como ya se los dije, sí pudimos haber encontrado diferentes. Solo deme un segundo. Por favor, entonces, para quienes acaban de ingresar o ingresaron un poco más tarde, recuerden que pueden pasar a Moodle para poder ver las notas de su examen parcial. Como les decía al principio a sus compañeras y a sus compañeros, tengo un problema con mi clave de cloud de la facultad y no puedo ingresar. Entonces, para no atrasarles la entrega de notas, mejor se las dejé en forma de PDF allí en el tablón de clase. Revísenlo, por favor, vean su nota, pero todavía no hagan necesariamente nada con ello, porque en el momento en el que yo recupere la clave y pueda ingresar, entonces podré acceder al acta que la facultad me entrega. Allí, ¿qué puede pasar? Puede pasar desde el escenario óptimo en el que no tenemos ningún problema hasta pequeños inconvenientes en los cuales alguna de ustedes o alguno de ustedes tenga problema en su asignación y no esté dentro del acta, o bueno, principalmente eso, que no estén dentro del acta y por ende no van a aparecer registrado ante la facultad que hayan realizado el examen. Si eso sucede, primero me avisan a mí, pero principalmente tienen que comunicarse con control académico para que les revise cuál fue el problema y puedan agregarlos al acta para que yo pueda subirle las notas tanto del parcial como de los siguientes exámenes venideros. Pero en principio, por favor, revisen su nota y a partir de eso, entonces ya cualquier duda que tengan me pueden escribir un correo. Para quienes ya me escribieron correo por examen extemporáneo, recuerden que por favor lo haremos el próximo martes. Sobre el correo que ustedes me enviaron, yo les contesto con los datos de sesión de Meet para poder realizarlo y también la hora. Muy bien, entonces estamos por ahora en esta sesión de clase. Yo las veo el próximo viernes para poder hablar acerca de los cuatro principios ya de manera específica, cada uno. Pido de nuevo para ustedes, por favor, en este caso todavía no se adelanten al libro. De hecho, ni siquiera les he pedido que por favor vayan, no les voy a pedir que hagan ejercicios todavía del libro ni nada por el estilo, porque si ya en los primeros temas era importante primero recibir la información y después ampliarla, creo que aquí es todavía más importante porque ya ven ustedes que no es un contenido tan sencillo o tan fácil de asimilar. Entonces, si se adelantan con el libro, se pueden confundir. Es mi consejo, mejor que esperen. Todavía no les puedo tampoco compartir la presentación porque todavía nos faltan algunas diapositivas, pero espero que al final de esta semana ya hayamos terminado. Muy bien, entonces estamos. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo viernes. Sheila, si tiene... No, lo que puedo hacer es mandarme un correo.